Buenos días, muchas gracias, Jorge. En realidad, como todos ustedes habrán visto, la cirugía bariátrica ha tenido un gran desarrollo en los últimos años y probablemente un ejemplo de ese desarrollo lo podamos ver el día de hoy, en donde un simple cirujano como yo pueda aspirar a hablar en un curso importante de cardiología. De lo que voy a hablar es de los procedimientos quirúrgicos que tenemos en la actualidad y cómo estos impactan la evolución de los pacientes obesos. Los procedimientos que se realizan en la actualidad para cirugía bariátrica son procedimientos restrictivos como la banda gástrica ajustable, procedimientos mixtos como la manga gástrica y la derivación gastroyeyunal, mejor conocida como bypass, y procedimientos fundamentalmente malabsortivos, como es el caso de las derivaciones biliopancreáticas, la estándar que lleva una gastrectomía subtotal y la modificada que lleva además una gastrectomía de la curvatura mayor y se preserva el antro y el píloro. La banda gástrica ajustable consiste en colocar un dispositivo en la parte superior del estómago que se coloca alrededor, se fija en el estómago y va comunicado a un reservorio. Si uno inyecta cantidades variables de solución en este reservorio, se van a transmitir a un cojinete que tiene la banda y con esto lo que se llega a producir es en realidad un reloj de arena en donde la parte superior del estómago recibe la comida, pasa lentamente a la parte inferior y funciona exclusivamente como un procedimiento restrictivo. Otro de los procedimientos quirúrgicos que tenemos a la mano es la gastrectomía tubular, también conocida como manga gástrica, en la que decía yo que se quita la curvatura mayor del estómago, queda un tubo, y esto funciona de dos formas, restringiendo a través de la ley de Laplace, en donde se dice que entre el tubo sea más largo tiene mayor resistencia, pero también a través de un efecto hormonal. Se sabe que la grelina, que es uno de los péptidos orexigénicos, disminuye después de haber resecado el fundus, y que el péptido YY, que se activa después de que la comida pasa rápidamente a las porciones distales del intestino y que con esto inhibe el reflejo del apetito, también se encuentra elevado, con lo cual los pacientes tienen menos apetito y se satisfacen de manera más precoz. Probablemente el procedimiento más utilizado alrededor del mundo es el conocido como bypass, en el que se hace un pequeño reservorio gástrico que se une al intestino en una forma muy típica en cirugía general que se llama en de Roux. Y esto, además de tener algunos efectos mecánicos, como es el que hay un reservorio pequeño, un orificio pequeño de anastomosis y el que se reduzca la absorción en estas áreas en donde la comida no está expuesta a las enzimas, tiene efectos importantes también hormonales. En el estudio original de la grelina de Cummins lo evaluó tanto en pacientes obesos, en pacientes sanos, pero también en pacientes operados de un bypass, y se vio que en estos pacientes no se elevaban los niveles de grelina, lo cual probablemente explique el hecho de que tienen menor cantidad de apetito. Y otros estudios como el de Borg han demostrado de que tiene saciedad precoz, y también eso está relacionado con un aumento en el péptido YY que hace que los pacientes tengan una satisfacción mucho antes. Adicionalmente a estos efectos que sirven para reducir la ingesta de alimentos, se ha visto que tiene efectos hormonales que ayudan al control de la diabetes, esto sobre todo en las incretinas, y vemos cómo existe después de la cirugía una elevación del GLP-1, tanto en su forma activa como en su forma completa, y el efecto de las incretinas en la insulina es mucho mayor después de cirugía bariátrica, particularmente después de esta operación denominada bypass gástrico. Esto probablemente sea la explicación por la cual los pacientes, antes de que hayan perdido una gran cantidad de peso, ya tienen normalización de las cifras de glucosa, como podemos ver aquí 6 semanas después de la intervención, y cómo hay una mejoría importante de la resistencia de insulina, y se ha demostrado de que el bypass gástrico tiene un papel importante no solo en la resistencia a la sensibilidad a la insulina, que aumenta, sino también en la secreción de insulina, que aumenta de tal manera que tiene un efecto tanto en la resistencia como en la secreción de insulina. Uno de los estudios más conocidos en la actualidad es este estudio sueco, fue publicado por Sjöström en New England en 2007, en donde demostró de que todos los procedimientos quirúrgicos son superiores al tratamiento conservador en los pacientes con obesidad mórbida en lo que se refiere a pérdida de peso, que todos ocasionan que haya una reducción ponderal muy rápida y que después se acompañen de cierta ganancia ponderal, y que mientras el procedimiento es más complejo, la pérdida de peso es superior como uno podría esperar.
Otros resultados, como este del Dr. Bogwell, en el que analiza a 2 años diferentes procedimientos quirúrgicos, vemos que la pérdida del exceso de peso va de 47 a 72% y que, por desgracia, son procedimientos que se asocian a cierta mortalidad operatoria, pero si vemos estos números vamos a ver cómo se ha modificado la mortalidad operatoria en la actualidad. Nosotros en el 2010 revisamos los datos del instituto en 313 pacientes que tenían por lo menos un fenómeno comórbido y encontramos que 24 meses después de la intervención la pérdida del exceso de peso era 70%, lo cual es muy similar a las otras series, y que el índice de masa corporal, que inicialmente era por arriba de 40, se encontraba en 31.5 como promedio 2 años después de la intervención quirúrgica. Sin embargo, en la evaluación de los resultados, ahora ya no se pone tanto énfasis en cuál es el impacto de la cirugía sobre la pérdida de peso, sino qué tanto controlan los fenómenos comórbidos como indicadores de que se va a lograr una mejor supervivencia y una mejor calidad de vida de estos pacientes. Y es lo que voy a mostrar a continuación. Dentro de los componentes fundamentales que hay en el riesgo, sobre todo cardiovascular, además de la obesidad, es la presencia de diabetes, de hipertensión arterial, de hiperlipidemia. Y se ha demostrado que tiene la cirugía bariátrica un gran impacto en la diabetes. Esta tabla proviene del estudio de Bogwell, esta figura, en la que vemos cómo en la remisión de la diabetes 2 años después de la intervención es 78.1 en forma global, creciente conforme el procedimiento quirúrgico es más complejo. Y cuando analizamos el estudio de Sjostrom, vemos también que hay un impacto importante en diabetes, que fue significativamente superior que el grupo control, en hipertensión y a la aparición de hipertrigliceridemia o de hipercolesterolemia también fue menor en el grupo operado que en aquellos pacientes que habían sido tratados solamente con medicamentos. En el estudio del instituto de 101 pacientes diabéticos encontramos que 2 años después de la intervención, 81% de los enfermos tenían remisión, tomada como hemoglobina glucosilada normal o cifras de glucosa normal sin medicamentos, 6.1% tenía algún tipo de mejoría. De los 200 pacientes que tenían hipertensión arterial, había remisión en el 51% de los enfermos. De 105 pacientes con hipercolesterolemia, había remisión casi en el 60%, y de los enfermos con hipertrigliceridemia en 46%. Es en realidad esperable que la cirugía bariátrica tenga un impacto importante sobre estos fenómenos, tomando en cuenta de que lo que estamos condicionando es pérdida de peso, lo cual per se mejora mucho de estos problemas. Tenemos restricción calórica, lo cual favorece la pérdida de peso, y hemos visto de que los estudios actuales demuestran de que la cirugía bariátrica tiene un importante impacto hormonal, sobre todo en el eje enteroinsular. Los esfuerzos que se han encaminado en los últimos años son a ver cómo se compara el tratamiento quirúrgico contra el tratamiento médico en pacientes diabéticos. Y les voy a mostrar para estos 2 estudios que fueron publicados este año. El primero, el de Mingron, que fue publicado en New England de este año, donde 60 pacientes fueron aleatorizados a 3 grupos. Los criterios de inclusión es que tuvieran diabetes de más de 5 años y hemoglobina glucosilada de más de 7. Y el objetivo primario era ver el control de diabetes 2 años después de la intervención, definido como glucosa menos de 100, hemoglobina glucosilada menos de 6.5 y que los pacientes no requirieran de medicamentos. Estas son las características del grupo y podemos ver que los pacientes que fueron tratados en forma médica, con derivación miliopancreática, con bypass gástrico, tenían características generales muy similares. Lo primero que encontraron es que en todas las comparaciones la cirugía bariátrica fue significativamente superior en lograr el objetivo primario que el tratamiento médico. Y que dentro de las intervenciones, como ya veíamos, la derivación miliopancreática tiene mejores resultados que la derivación gastroyeyunal, aunque vale la pena comentar que esa derivación miliopancreática se asocia a una frecuencia mayor de desnutrición y de problemas carenciales, por lo que realmente se utiliza solamente en los pacientes que tienen no solo obesidad mórbida, sino obesidad, se denomina superobesidad o superobesidad, que es cuando tienen más de 60 kilogramos por metro cuadrado. Al analizar el impacto sobre la tensión arterial, vemos que no hubo una gran diferencia con lo que lograban los médicos con los medicamentos. Sí hubo una reducción significativa del peso y del índice de masa corporal, así también como de la circunferencia de cintura, que en los 2 procedimientos quirúrgicos fue superior que en el tratamiento médico y que no hubo diferencia entre los procedimientos quirúrgicos en sí. De tal manera que
el bypass gástrico tuvo un mejor control que el tratamiento médico de la diabetes, la derivación biliopancreática un mejor control con los problemas que mencionaba yo de este tipo de intervenciones. Cuando se analizaron las complicaciones, que probablemente es todo lo que uno piensa o lo primero que uno piensa cuando habla de un procedimiento quirúrgico, vemos que en realidad las complicaciones no fueron tan importantes. Sí hubo casos, como ya veíamos, de problemas de hipoalbuminemia y de problemas carenciales, sobre todo en la derivación biliopancreática, el que hubiera anemia en 2 pacientes con bypass gástrico y una obstrucción intestinal, que no son en realidad complicaciones relevantes o que pongan en peligro la vida. El segundo estudio, que fue publicado este año en New England, el primer autor es el doctor Schauer de la Cleveland Clinic, y ellos analizaron 150 pacientes que fueron aleatorizados en 3 grupos. La edad era entre 20 y 60 años, una hemoglobina glucosilada más de 7% y el índice de masa corporal osciló entre 27 y 43 kilogramos por metro cuadrado, aunque la mayoría de los pacientes tenían más de 35 kilogramos por metro cuadrado. El objetivo primario era lograr control de la diabetes a 1 año, definida como hemoglobina glucosilada menos de 6%, con o sin medicamentos. Aquí les muestro las características del grupo total y vemos de que fueron muy similares en lo que se refiere a sus características, tanto de edad, de distribución de género, como el peso, la circunferencia de cintura y el resto de los parámetros basales. Y aquí vemos ya los resultados en cuanto a los objetivos primarios y vemos cómo las 2 operaciones que fueron evaluadas, que fueron la gastrectomía tubular en manga y el bypass gástrico, tuvieron un control significativamente mejor de la diabetes que el tratamiento médico, sin que hubiera diferencias significativas entre ambos, y esto también tuvo el mismo impacto en el peso y en los niveles tanto de triglicéridos, la mejoría de las lipoproteínas de alta densidad y la reducción de las de baja densidad. Vemos en el uso de medicamentos cómo los pacientes que fueron tratados con cirugía con menor frecuencia requirieron utilizar medicamentos en el momento que se hizo la evaluación a 1 año, y así como el número de medicamentos que recibían era mucho menor en aquellos pacientes que estaban siendo tratados quirúrgicamente, siendo muy notorio el hecho de que 78% de los pacientes después de un bypass gástrico no requerían ningún tipo de medicamento para el control de la diabetes mellitus. Aquí vemos en cuanto a los medicamentos, los diferentes medicamentos que recibían los pacientes antes y después al mes 12, cómo hay una reducción significativa en lo que se refiere a agentes que reducen los lípidos, agentes antihipertensivos, betabloqueadores y el resto de los medicamentos que ustedes ven en la diapositiva. Y al analizar la contraparte que podría tener la cirugía bariátrica, que son la frecuencia de complicaciones, pues vemos cómo hay complicaciones en el tratamiento médico, pero son desde luego superiores en el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, ninguna de ellas, como que pudiéramos decir, es una complicación tan importante que habría que pensar seriamente en mandar a un paciente a cirugía. Y aquí vemos en gráfica la reducción de la hemoglobina glucosilada, de la glucosa plasmática, de los medicamentos que reciben los diabéticos y el cambio en el índice de masa corporal, y vemos cómo son significativamente superiores con el tratamiento quirúrgico cuando se comparan con el tratamiento médico. Tomando en cuenta los extraordinarios resultados que hay en el manejo de la diabetes con cirugía en pacientes con obesidad, se ha tratado de extrapolar este tratamiento a pacientes que tienen menores grados de obesidad. Y así el doctor Cohen en un Diabetes Care de este año publicó los resultados de 66 pacientes que tenían menos de 35 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal, es decir, obesidad grado 1, y duración de la diabetes que iba desde menos de 2 años hasta más de 15 años, y estas son las características generales. Lo que el doctor Cohen encontró es que inclusive en estos pacientes en los que uno podría esperar que la resistencia a la insulina no fuera un gran problema por tener obesidades discretas, hubo una mejoría significativa de la hemoglobina glucosilada, de la glucosa plasmática, y vemos aquí también cómo los pacientes en los que lograron remisión son 88%, mejoría de la diabetes 11%, sin cambio solamente en el 1%, y aquí vemos los niveles de glucosa y de péptido C antes y después del bypass gástrico. En los pacientes en los que hubo resolución de la diabetes mellitus, hubo una reducción significativa de la circunferencia de la cintura y la pérdida de peso, pero también ocurrieron estos cambios en aquellos pacientes en los que lograron mejoría de la diabetes sin resolución, y aquí vemos el impacto en la tensión arterial, en las cifras de colesterol, cómo mejora el de alta densidad, cómo reduce el de baja densidad, las cifras de triglicéridos
y decía una tensión arterial tanto sistólica como diastólica. En este estudio evaluaron también el riesgo cardiovascular utilizando los criterios del UKPDS y vemos cuál es el riesgo que tenían antes y después de la cirugía y la reducción en el riesgo cardiovascular, tanto de enfermedad coronaria fatal, de un accidente vascular cerebral o de un accidente vascular fatal, y vemos que la reducción es significativa en todos los parámetros que fueron evaluados. Así, la Federación Internacional de Diabetes ha puesto como sus lineamientos para recomendar cirugía bariátrica aquellos pacientes que tienen de 30 a 35 kilogramos por metro cuadrado si la hemoglobina glucosilada a pesar de tratamiento efectivo es de más de 7.5, aquellos de más de 35 son elegibles para cirugía y se deben dar prioridad cuando la hemoglobina glucosilada alcance estos rangos, y todos los pacientes que tienen más de 40 kilogramos por metro cuadrado y que además tienen diabetes mellitus. El mes pasado apareció este trabajo en New England, en el que no tan solo habla de cuál es el impacto que tiene en el control de la diabetes, sino en la prevención de diabetes mellitus. Y este es un estudio sueco también, en el que analizan un grupo control de 1.751 pacientes que no tenían diabetes y el grupo operado de 1.658 que tampoco tenían diabetes. Y vemos que a pesar de que el grupo que fue llevado a cirugía bariátrica, como uno puede esperar, tenía un mayor peso, un mayor índice de masa corporal, una circunferencia de cintura también mayor, el radio de la circunferencia, a la hora de que evaluaron estos pacientes a 15 años, el grupo control con mayor frecuencia desarrolló diabetes mellitus. Esa frecuencia es significativamente diferente al grupo que había sido tratado con cirugía. Y cuando vemos por tipo de procedimientos, vemos que el procedimiento que dio lugar a que los pacientes desarrollaran con menor frecuencia diabetes mellitus es la derivación gastroyeyunal, es decir, el bypass gástrico. En lo que se refiere al riesgo cardiovascular en sí, el año pasado se publicó un metaanálisis en donde revisaron 52 estudios después de hacer el escrutinio de 637 potenciales estudios para su evaluación. Los procedimientos bariátricos se les habían realizado a esta cohorte, que logró ser de 16.867 pacientes. Fueron derivación gastroyeyunal prácticamente en el 50%, derivación biliopancreática en 16%, manga gástrica y gastroplasia vertical en banda en los porcentajes que ustedes ven aquí. Vemos la pérdida del exceso de peso, que son datos muy similares a los que ya habíamos visto en los estudios que les mostré con anterioridad, y vemos la remisión o la mejoría de diabetes, hipertensión o dislipidemia en los diferentes procedimientos quirúrgicos, como alcanza porcentajes verdaderamente altos. Si esto lo vemos en una tabla, en cuanto a hipertensión, que tenían 49% de los pacientes al inicio, hubo un porcentaje de resolución de 68%, diabetes mellitus, que tenían 28% de 75%, dislipidemia, que era de 46%, 71%, en un promedio de vigilancia de 34 meses. Y analizado el riesgo de acuerdo a los criterios de Framingham, vemos cómo se reduce el riesgo cardiovascular de 6.2 a 3.7 después de que se les realiza cirugía bariátrica. Después de revisar esto, lo que la mayor parte de las mentes nos queda es decir, bueno, tal parece que son procedimientos que son muy efectivos para el control del peso, que son muy efectivos para el control de fenómenos comórbidos, pero la preocupación general es cuál es el costo de estos procedimientos, y no me refiero al costo económico, sino es al costo en cuanto a riesgo de complicaciones y de mortalidad. Este es un estudio que muestra cuál es la mortalidad de diferentes intervenciones en los Estados Unidos. Y, por ejemplo, si nosotros analizamos cuál es la mortalidad de reparar un aneurisma de la aorta abdominal en 2.485 hospitales, la mortalidad es 3.9%. De hacer un bypass aortocoronario en más de 1.000 hospitales, 3.5%. De una craneotomía, 10.7%. De quitar el esófago, 9.1%. De hacer una pancreatectomía, 8.3%. La mortalidad de cirugía bariátrica, analizando 57.918 pacientes que fueron operados por más de 800 cirujanos en 450 centros de excelencia en los Estados Unidos, es de 0.1%, que es exactamente el mismo riesgo de mortalidad que tiene en la actualidad la colecistectomía laparoscópica. El siguiente punto es decir, bueno, perfecto, esto es lo que pasa en los Estados Unidos, pero ¿cuáles son los resultados que nosotros tenemos en México?
Nosotros presentamos el mes pasado en la reunión de la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica nuestros resultados y analizamos 400 pacientes, de los cuales 329 habían sido llevados a cirugía inicial, todos ellos bypass, 71 conversiones, y los comparamos con estos resultados de los centros de excelencia de los Estados Unidos y podemos ver que nuestros resultados se comparan satisfactoriamente en lo que se refiere a tiempo quirúrgico, estancia hospitalaria, conversión a cirugía abierta, reoperaciones, mortalidad, complicaciones mayores, fugas, readmisiones y los traslados no planeados a la unidad de cuidados intensivos. De tal forma que nosotros pensamos que tenemos un procedimiento quirúrgico que es altamente efectivo para el control de la obesidad, altamente efectivo para el control de algunas comorbilidades, dentro de las que destacan fundamentalmente la diabetes, y que es un procedimiento que, cuando se realiza en sitios que tienen experiencia y que cuentan con un personal capacitado en su desarrollo, puede ofrecer extraordinarios resultados y puede ayudar de manera importante a los pacientes. No me queda más que agradecer nuevamente al doctor Oseguera la oportunidad de haber sido parte de este curso.